Comenzamos, Once. Ok. Comencemos. Sí, ok. Am, bueno, pues buenos días. Lo primero, buenos días y buenas tardes, porque tenemos también gente que ya están en las horas de la tarde, como Jorge y otros más. Jorge desde España, no sé si hay otras personas de España. De nuevo, disculpas por por el cambio de horario, pero bueno, también que entendemos que muchos de nosotros vive la cabeza de Tomás también, ¿no? Así que bueno, esas cosas, muchas cosas que pasan. Les queríamos decir que esta es nuestra peña literaria y que nosotros somos Miami en Español, con la Sociedad de Escritores e Ilustradores de Libros para Niños. Y como les decía, Jorge Insunza está llevando la labor de empujar cada vez más para que tengamos eh, talleres y presentaciones en español con alcance bastante extendido a través de Zoom, y a ver si publicamos más en español aquí en Miami o en otros lugares, pero para que se pueda leer aquí también en Miami, vender en español. Para nosotros es un placer tremendo tener a Mireya Tabúas, a Jonel Hernández y Garcilaso Pumar. Para nosotros es especialmente importante desde Miami tener esta representación de una editorial aquí. Garcilaso, muchas gracias por venir también. Pero más que todo, presentar esto de la cabeza de Tomás, este libro precioso, que muy especial también por su contenido. Y para hablar de la cabeza de Tomás, me gustaría primero presentarles a Mireya, bien cortito, y después Cristi les va a presentar a Jonel y a Garcilaso. De Mireya quiero primero decir algo de la persona de Mireya, porque creo que todos los títulos o premios que podamos tener son como secundarios, pero conocí a Mireya a través de un taller, dos talleres o tres, no recuerdo, y creo una persona muy, muy cercana, eh, eh, con un respeto tremendo por los escritores emergentes. Y yo creo que eso es, es difícil de encontrar. Un respeto tremendo por los escritores emergentes, le gusta apoyar, le gusta reconocer el talento en las personas, ayudar a las personas a encontrar la voz en sus textos. Mm, Ha sido para mí fue una experiencia maravillosa, y para los que estábamos en el taller también. Entonces les añado esto, que Mireya es venezolana, que ahora reside en Chile, trabaja como profesora de la Universidad de Chile, es periodista y escritora de literatura infantil. Tiene varios libros de literatura infantil con premios. Tiene premio White Ravens, Honor Ivy y premio Ivy. Y ahora este de la cabeza de Tomás, que es el premio Cuatro Gatos del 2024. Así que bueno, no digo más para que Cristi pueda continuar y aprovechar el tiempo con ellos, más que todo. Eh, Gracias. bueno, miren, Yonel, estás escondido, Yonel. Conocí el trabajo de Yonel Hernández con su libro El Espanto, gracias a Cristina Müller, que me regaló un ejemplar. Y ahí fue donde por primera vez vi a Yonel, ¿ok? Publicado por Utopía Portátil, que sé que fue ganador en un premio, creo que en Argentina, una mención, creo, Jonel, pero después ustedes hablan de su propia labor. Es un diseñador gráfico, es ilustrador, cuyo trabajo ha recibido menciones de honor, ganado concursos y premios internacionales. Su trabajo como ilustrador, aparentemente simple en el uso del color, contiene mucha fuerza expresiva y profundidad psicológica. Jonel crea sus personajes de manera gráfica,
Sin embargo, podemos observar en sus imágenes muchas capas de lectura. En las páginas de la cabeza de Tomás, agrega y completa la historia de ese niño que se permite y a su vez nos permite imaginar y soñar con él, ¿no? Bueno, ahora voy a presentar a Garcilaso. Garcilaso es el editor de la Literation Publishing House asentado en Miami Beach, una editorial que es una extensión del Lugar Común, creada en 2012, una librería y una editorial preexistente en Venezuela, cuya meta ha sido promover la creación literaria y poética, creyendo en el intercambio cultural como la herramienta más poderosa para el reconocimiento mutuo, para el cambio social y la aceptación de nuestra diversidad. Como a muchos que nos hemos ido de nuestro país, el hecho de ser inmigrantes nos ha abierto el mundo a nuevas posibilidades. Y Alliteration Publishing es uno de esos casos con excelentes resultados. Es una editorial que ha comenzado a publicar en distintos idiomas a autores latinoamericanos con una altísima calidad gráfica y literaria. Sabemos que La cabeza de Tomás es el primer título de una colección infantil de la editorial. Y bueno, ahora le cedemos la palabra a los autores de La cabeza de Tomás para que nos hablen de cómo fue la concepción de este libro. Y creo que, bueno, empezamos por la autora, o como ustedes quieran hablar, podemos comenzar por el final, ¿ok? Podemos empezar por Garcilaso y las decisiones de esa editorial. Pero son muchas las preguntas que seguramente vamos a tener en este conversatorio. Me gustaría que todos escriban en el chat sus preguntas al final para que se nos haga menos complejo después la búsqueda de las preguntas, ¿no? Vayan si quieren escribiendo las ideas que se les ocurran, que quieran aclarar, ¿de acuerdo? Ok, bueno, gracias Mireya, Yonel y Garcilaso por su participación. Gracias a ustedes. A ver, Empezamos Mireya. por el principio, por el final. Hacia el principio es así como en la prehistoria, es así como algo que pasó hace como 2000 años. Claro. La cabeza de Tomás es un libro muy raro, así muy raro en el sentido de que siempre supimos que teníamos desde que a mí bueno, después digo por qué nació la idea y cómo llego yo al lugar común. Pero es un libro muy raro porque esas cosas que tú sabes que son como una joya, pero como unas joyas que nadie, no sé si ve o que han tenido muy mala suerte. Total es que como por ahí, no sé, estaríamos en 2011, 2012, quizás antes, yo allí yo no me acuerdo. Eh, Lugar Común, que ya había publicado un libro para niños de Yolanda Pantin, Ratón y Vampiro, decide que quiere seguir con la colección infantil y me piden que si yo tengo algo. Pensando en un libro álbum, yo en ese momento no tenía la historia, pero justamente pasó una cosa muy curiosa, que mi hija estaba ayudando en un preescolar, como una de esas labores que se hacen en bachillerato en Venezuela, y me viene con la historia de un niño que todas las semanas llegaba a clase contando una historia muy, muy, muy imaginativa. Entonces el niño se llama Tomás, yo a ese niño Tomás nunca lo conocí, pero a partir de esa historia yo creo a Tomás. Em, Llevo el proyecto de cuento con unas ideas, además que yo lo tenía, yo nunca pienso así los libros, pero en este caso yo me imaginaba las escenas, porque sentía que tenía que haber un contraste entre lo que estaba pasando en verdad y lo que estaba viendo el niño. Bueno, y cuando le muestro el proyecto al Hogar Común, a ellos les gustó mucho, dijimos, vamos con esto, pensaron en Jonel como ilustradora, a lo mejor no fue así, yo estoy cambiando la historia. Sachenka era como la editora especialista en literatura infantil
de la editorial, ella me hace también unas sugerencias con respecto al texto, total que fue una labor colectiva, porque cuando a mí me llegan estas primeras imágenes de Jonel, el libro se repotenció. El libro ya era otra cosa. Yo pensaba en una cosa súper más realista y de pronto estos niños en rojo y azul construyeron un mundo además muy parecido a lo que era la historia original. Entonces yo en eso creo que tuvimos una gran simetría entre todos en la editorial y nosotros. Ahora yo no sé si quiere contar Garcilaso qué pasó después con la editorial y después volvemos a retomar por qué ese proyecto aparece, lo que siempre me preguntan, 12 años después. A mí me parece que hablando, perdón un segundito que creo que esto está, ya va, estoy bien, ¿me estás escuchando? Sí, 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 ok. Perfecto. Me parece maravilloso hablando de literatura infantil, recuerdo ese cuento maravilloso de Anthony Brown, Voces en el Parque, donde cada uno de los personajes va contando su versión y es una versión que difiere tremendamente una entre otras, porque lo bello de esto es que cada quien tiene una perspectiva que de alguna manera es la que guarda y sobre todo la que la memoria elige, porque los recuerdos nunca están en el terreno de la verdad, sino en el terreno puramente ficcional, de la autoficción que vamos construyendo todos y, y un poco así son los recuerdos, porque todos escogemos con cuál recuerdo nos vamos a quedar y cómo sucedieron las cosas. Lugar común, ese lugar común, porque después vino la librería, es, digamos, mi segundo proyecto editorial, un proyecto, digamos, adolescente, que hice con los que eran, los que fueron mis amigos de, de universidad. Entonces, digamos que ese lugar común está marcado por un sentimiento, si se quiere, adolescente y sobre todo descubrimiento de lo que era el mundo editorial, de los que estábamos ahí. De hecho, ya uno no vive y de alguna manera el único que continúa en el mundo propiamente editorial soy yo. Y, y Sachenka, que también hizo parte de la cuestión, y esto es un poco como una confesión y una cosa que quiero dejar muy claro en esta conversación. Yo no soy un editor de libros infantiles. Una de las cosas que a mí me parece más divertido de esto es que lo hago como puedo y un poco respetando el oficio de la literatura infantil, que para mí existen los editores y existen los editores de literatura infantil. Y si hay algo que dentro del mundo editorial es una verdadera especialización, es la literatura infantil. Yo lo único que he tenido siempre es un agente de muchísima calidad que me ha ayudado siempre a crear unos productos maravillosos y yo creo que en el caso de la cabeza de Tomás, una gran intuición y el apoyo de un equipo maravilloso. Este libro no hubiera llegado a mí sin Sachenka, como de alguna manera Ratón y Vampiro no hubiera sido posible sin la generosidad de Yolanda. Y eh, a- nosotros en el 2012 vivíamos el principio de una crisis en Venezuela que iba a terminar por desaparecernos a todos, por volvernos añicos en todos los niveles. Entre esas cosas que desapareció ese primer proyecto editorial y algunas cosas que luego se develaron como grandes aciertos del libro vinieron a ser cosas que respondían a una necesidad técnica. Yo trabajaba en ese momento con una imprenta que tenía grandes problemas de registro. Y de ahí viene la idea de las dos tintas. La idea de las dos tintas viene de la idea de poder imprimir el libro sin tener que hacer un esfuerzo en registrar. Y conforme iba avanzando la conversación, la idea del azul y del rojo fueron dos códigos maravillosos para anteponer estos dos mundos de Tomás entre la realidad y la ficción de Tomás. Y nos sirvió muchísimo la idea de las dos tintas
y como nos fuimos adaptando a ellas, las fuimos incorporando y digiriendo para utilizarlas a favor nuestro, que al final es lo que el arte sabe hacer. Toma algo que se presenta como una carencia y lo vuelve un gran acierto. Y bueno, en ese sentido, para mí fue maravilloso trabajar con Mireia y con Lionel, que son dos artistas que saben trabajar en equipo, eso no siempre se consigue, y que estaban muy abiertos a las sugerencias y a las necesidades que se nos iban planteando. Y bueno, dejo esto hasta acá para después continuar con la historia, como continúa, y que Jonel continúe ahora con su parte de las voces en el parque. Bueno, yo recuerdo que al haber mucho tiempo, creo que sí, y me contó sobre el proyecto y recuerdo haber leído el texto de Mireia y me encantó. Había una cosa que me llamaba muchísimo la atención y era esta repetición, ¿no? Esta cosa de la cotidianidad que se repite una y otra vez, de la semana interminable que se repite en la escuela, ¿no? Eh, que bueno, es como esa cotidianidad que todos vivimos y que estamos como atrapados en ella y a veces es muy bonita, pero también puede ser muy dura, ¿no? Y yo veía como algo de esa dureza en el relato. Me parecía que eso se sentía un poco en la visión de Tomás, ¿no? Como un poco de soledad, pero a la vez entonces tenía esos momentos de esos destellos en los cuales la imaginación de él hacía que todo se volviera como increíble. Entonces a mí me parecía que era esa dualidad me parecía muy interesante. Entonces, ¿cómo podía yo plantear un lenguaje visual que pudiese de alguna manera potenciar esa idea? Y recuerdo que por esa misma cosa de la dureza del día a día, yo me planteé hacer, bueno, aquí quizás no se aprecia bien eh, por la cámara. No sé si puedo quitar el blur, déjenme ver si lo logro. Pero me planteé hacer los personajes recortándolos en cartón, precisamente como para tratar de generar esa dureza, ¿no? En el lenguaje. Y de hecho todos los personajes fueron hechos de esa manera inicialmente. Eh, y entonces la idea era, digamos, si tengo esta realidad que es dura y que se repite una y otra vez, entonces ¿cómo hago para hacer el contraste con lo otro? Y entonces surgió la idea también de los dos colores, ¿no? Aprovechar los dos colores, que son estos momentos de destello, en los cuales se sobrepone la realidad que ve Tomás a la realidad del día a día, ¿no? Y bueno, coincidencialmente entonces eso, creo que todo encajó porque estaba este problema técnico también de la imprenta que de alguna manera se resolvía por esta solución gráfica de los dos colores, ¿no? Y bueno, el proyecto se realizó, recuerdo que eso fue hace mucho tiempo, y entonces, bueno, después de muchas situaciones, como Mireya dijo, muchos intentos de ser publicado en donde todo el mundo veía en el libro algo valioso, pero por alguna razón u otra siempre pasaba algo que el libro no terminaba publicándose. Y bueno, finalmente entonces, hace que 2 años, algo así, conversando con Garcilaso, recordamos que teníamos este proyecto y bueno, aquí estamos pues. No sé, Sacha, no vas a decir nada, Sacha. Sí, claro. Voy a decir un poquito, porque yo lo primero que tengo que decir es que gracias a Jorge Insulza estoy aquí, porque él fue el que nos pasó la invitación. Jorge ha sido uno de los mejores alumnos que uno puede tener en la vida y que además después tiene el privilegio de poder llamar amigo, y eso es el mayor regalo. Dicho esto, bueno, sí, Garcilaso me invitó a ser parte de una colección que se llamaba Volare en la editorial Lugar Común, mientras estaba aquí en Venezuela. Y yo la primera persona que pensé de manuscrito, porque sí evaluamos otros libros que no se publicaron, ya sabemos que pasaron muchas cosas, pero como manuscrito yo le pedí a Mireya porque creo
fielmente en el trabajo de Mirella, que lo he seguido desde todos los años que tengo dedicada a la literatura infantil. Yo creo que Mirella es una persona que respeta profundamente la infancia y tiene una capacidad para leer las necesidades y los intereses de los niños sin estereotiparlos. Y eso es algo que para quienes trabajamos en esto, por supuesto, es un valor que defendemos como una trinchera. Por otra parte, Mirella es capaz de exponer con un hermoso tono, que podríamos decir con visos poéticos inclusive, las dificultades y los retos de crecer. Ser niño no es romántico, ser niño no es edulcorado. Crecer duele, crecer es difícil, tiene luces, tiene sombras. Y sus libros siempre nos han regalado eso. Por otra parte, bueno, cuando ya llegue ese manuscrito, ¿verdad, García? Fue así como ¡puf! Nos explotó la cabeza de Tomás a todos encima. Y bueno, Leonel hizo su propuesta, lo llamamos también, estábamos tratando, ¿verdad? Entre todos, Edimir, su pareja, también está pensando en otros proyectos. Y bueno, empezó a trabajar en la cabeza de Tomás. Pero como en el libro de Chinua Achebe, todo se desmorona en este país de una manera extremadamente dolorosa y empieza el éxodo que significó que muchos, bueno, Yonel y yo seguimos viviendo en Venezuela, pero los demás no. Y entramos en una crisis económica muy fuerte, una crisis política que no cesa, pero que en ese momento además tomó, ¿verdad?, avisos incluso de escasez, de hambre, muchas cosas francamente dolorosas que hicieron que el proyecto no se pudiera, ¿verdad?, llevar a cabo, que tuviera que entrar en pausa, que tuviéramos en buena medida que dedicarnos a sobrevivir y a tomar rumbos distintos. Cuando yo veo esta maravilla del libro publicado por Alliteration, lo que puedo decir es qué maravilla que tres tercos como Garci, Mireya y Jonel no se rindieron con la cabeza de Tomás y bueno, la alegría fue enorme cuando vi que lo habían logrado. Y ahora Cuatro Gatos, la gente linda, Antonio, Sergio y su equipo, nos dan esta maravillosa noticia de premiar a la cabeza de Tomás. Besitos a todos. Estoy felicísima de ver esto. Bueno, para pasar un poco por esta historia rápida, porque seguramente vienen preguntas más interesantes, bueno, yo migro 2 años después de este intento de publicar La cabeza de Tomás en Venezuela. Hay que tener en cuenta que muchas editoriales se afectaron en Venezuela por la falta de papel, por la falta de recursos, de insumos, etcétera, y muchos proyectos quedaron como ese. Yo llego a Chile, en Chile yo me cuesta mucho insertarme en el mundo editorial, literario, aún me cuesta. Tengo una buena inserción como profesora, doy clases en una universidad jesuita que se llama la Universidad Alberto Hurtado, en pregrado y posgrado. Aquí hay alumnos míos, por cierto, y me alegra mucho, pero a nivel editorial solamente me reeditaron un libro que es Gato Encerrado. Pero me pasó una cosa muy loca con dos de mis libros, con Azul y Rojo, que hubo editoriales interesadas y al final el proyecto se cayó y yo terminé en tiempos de pandemia liberándolo para que pudieran usarlo en las escuelas, porque sobre todo después del estallido social. Y me pasó con La cabeza de Tomás, que hubo un editorial que incluso nos tuvo un año en un Mm. proceso editorial en el que no les gustaba el nombre de Tomás y querían cambiarlo, así querían cambiar algunas cosas un poco caprichosamente, nosotros así resistiéndonos, pero bueno, que salga el libro. Y finalmente, el día que ya lo iba a llevar a imprenta, la señora nos envió un correo para decirnos que ya no iba a salir el libro. Y bueno, hicieron trabajar a Jonel en cambios y cosas para nada. Igual nosotros no siempre
así intentamos como con dos editoriales más, todo el mundo, algunas nos daban unas cosas así como que, bueno, está bien, pero se los publicamos, pero casi que, no sé, que ustedes no tienen ya ninguna autoría con el libro, así una cosa como muy rara, y hasta que finalmente sucede esta buena noticia de que Garcilaso quiere también hacer una colección infantil dentro de su editorial y contacta a Jonel para preguntarle si tenía algún otro proyecto. Creo que no era específicamente para la cabeza de Tomás. Y ahí Jonel dice, aquí tengo a mi bebé, Am- toma, bautízalo. Bueno, eso. Nuestro bebé. Nuestro bebé, es verdad. Y, para mí es como un cuento de cierre de un proceso. Siempre pienso que a veces me pongo como místico con esas cosas porque para mí La cabeza de Tomás fue un proyecto bellísimo que entraba dentro de un discurso que queríamos construir, un discurso que ya veníamos tejiendo desde hace rato, que es el discurso de la integración. Para mí, Tomás es un rarito y yo soy una persona que me considero que nunca en mi infancia estuve en el lugar que entraba dentro de lo normal. Y me identifico de alguna manera mucho con Tomás y de repente la idea de de ese personaje que llegara a nosotros y que nosotros pudiéramos hacer un libro en el momento que pensábamos que tenía todo el sentido, es algo que me parecía maravilloso. Entonces, casi 14 años después, reaparece Tomás y reaparece como una posibilidad y a mí me parece una cosa encantadora. Y bueno, esto además permitió que a finales del año pasado mi esposa Diana y mi socia en Lugar Común pudiera ser el primer borrador de La cabeza de Tomás como obra de teatro. Y la verdad es que el resultado fue muy bueno, fue notable y La cabeza de Tomás tiene una temporada ya planificada para diciembre de este año, eh, con unas 6 fechas abiertas al público. Y es como una cosa maravillosa que Tomás tuvo que esperar todo el tiempo que tuvo que esperar, pero de alguna manera el lugar de Tomás estaba ya, ya decidido y ya preparado. Tomás es un migrante, si nos ponemos a ver. Sí, también. Bueno, como es Sí. nuestra editorial. Ujú. Y yo además quiero hablar que no es solo Tomás, ahí en el fondo todos esos niños, cada uno tiene una historia que contar. Ujú, Así, si uno se pone a ver, no sé, el niño que tiene un tema con el abuelo, el sí, que tiene, ve televisión todo el tiempo, así como que cada uno puede haber niños lectores que se identifican con estos personajes que son secundarios, es un casi un cameo, pero ese cameo como que puede decirle mucho al lector. Sí. ¿Será que nos preguntan? A Sí, ver. justamente hablando de Ajá. esto, Mireya, que tú hablas de los personajes, yo leí y releí el cuento y releyendo el cuento varias veces, y las voces de los niños que están en el aula me seguían hablando. Es decir, yo seguía con la imagen, es muy evocador. El niño con el abuelo muerto, las niñas gemelas. O sea, es como que ellas me seguían hablando y me imagino que eso sucede en los niños. Los niños no solamente escuchan lo del detonante de Tomás, de su mundo imaginario, sino que cada niño tiene un mundo y las lecturas de los otros se amplifican.
Y eso tiene mucho que ver también con esa imagen de Lionel, que es una imagen como, es plana, ¿ok? Pero da lecturas, otras lecturas, ¿no? Y tú tienes unos layers sobrepuestos, unas imágenes sobrepuestas, por ejemplo, la televisión, y eso, justamente esa imagen me evoca aún más ideas. Y es muy enriquecedor, me parece muy acertado, pues, muy bello. Esto, bueno, pero voy a dejar que quien quiera preguntar. A ver, ¿tienen preguntas? Y yo tengo otra pregunta. Ay, vaya, ¿quién? Sashenka. ¿Quién quiere preguntar? Yo tengo una pregunta que me parece muy interesante. Este libro, el libro En la cabeza de Tomás, tiene, no les decir cuánto exactamente, pero más de 64 páginas, ¿verdad? Ujú. 72. ¿Cuántas páginas tiene en total Garcilaso? O Sí, yo no sé. creo que son 62, pero no lo recuerdo, pero sí, es más o menos algo así. Entonces, es una apuesta editorial de un libro de imágenes, que yo lo llamaría más un libro ilustrado, más que un Sí, libro álbum, Ujú. eh, un- con un libro extendido en páginas, lo cual me parece maravilloso porque hay como una preconcepción de lo que debe ser un libro para niños, que es cuando el niño pide más, el niño pide Ujú. mucho más. Este, pero quería preguntarles, a lo mejor a Garcilaso, Jonel, ¿cómo fue esa propuesta de un libro extendido? Dice, ¿por qué es un libro extendido? claro, es que, mira, sí, yo este es casi que un chiste de mi casa, un chiste interno. Si hay un personaje de la mitología con el que yo me identifico es Sísifo, y sobre todo después del libro de Camus, porque yo no pienso las cosas en términos de sumas y restas. Eso es una carencia que tengo. Mi compromiso con la edición eh, pasa directamente por un compromiso propiamente estético y creativo. O sea, yo asumo la condición del editor como una condición de artista. Para mí la edición es una forma de arte y en el arte no entran las matemáticas ni la economía. Entonces nunca me pongo a sacar las cuentas ni ver si algo va a tener sentido o no, porque me parece que sería una contradicción. Eso me mete en grandísimos problemas. Justamente hoy por eso es que me tengo que mover en un estadio, porque este estadio tiene unos proyectos con las non-profit y nos dan un puesto para trabajar y poder hacer fondos para seguir haciendo nuestro trabajo. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Y no me puedo imaginar haber recibido una propuesta como la de Tomás, hacer un desarrollo como eso y después decir, bueno, pero vamos a restarle unas 40 páginas para que el libro tenga sentido económico. La cabeza de Tomás es un fracaso económico, pero eso nos dejó de importar por suerte porque nosotros somos una non-profit, lo asumimos y sabemos que la ganancia está en la propia existencia de la cabeza de Tomás. Ya veníamos de un disparate anterior, que es todavía más grande, que es Ratón y Vampiro, y acabamos de sacar con Jonel otro disparate maravilloso que se llama Mínimos, que es poemario de Albert Salas, que es el poemario que él escribió a su niña, que ya no, ahora es una adolescente, Malena, y es un libro muy bello porque el poeta tiene una hija, el ilustrador tiene una hija y el editor tiene una hija. Y es un libro de un padre para una hija, una edición bilingüe con, con traducción de Robin Meyer. Eh, eh, pero disculpen de verdad, es una edición muy bella, pero no creo que el tema de sacar las cuentas sea algo
que ni Jonel, ni yo, ni Mireya nos los hayamos planteado ni por un segundo. Sí. Buenísimo. A ver, ¿alguien Bueno, más tiene? ¿Alguien yo más tiene? quisiera como agregar una cosa, solo breve con ese tema. Eh, el texto de Mireia tenía como muy planteado esta cosa de la repetición, ¿no? Y de los momentos que se repetían a lo largo de la semana. Entonces, yo pensaba, o sea, al momento de plantear, digamos, uno hace como una especie de, vamos a decir, vamos a llamarlo storyboard, no es un storyboard, pero digamos que uno plantea, digamos, el libro en páginas, ¿no? Y entonces se empieza a ver cómo se hace la partición del libro y se empieza a ver más o menos cuántas imágenes debería tener. Entonces, era prácticamente imposible eliminar imágenes porque era necesario, bueno, o al menos eso es lo que yo pensaba, tratar de que esa repetición se viera, ¿no? Y si fuese como muy evidente para que entonces después los momentos en los cuales Tomás precisamente como que se desborda, hicieran un contraste con toda esta repetición que va pasando a lo largo de los días, ¿no? Entonces, tal cual como lo dice Garcilaso, en ningún momento como que tratamos vamos a reducirlo aquí para que sean menos páginas, sino más bien vamos a, bueno, a tratar de hacerle justicia a lo que el texto de Mireia está planteando, ¿no? Y bueno, así fue. Y bueno, el sentido económico que tiene Jonel de su trabajo es que cada uno de esos personajes está recortado a mano, que podemos imaginarnos el proceso minucioso que es recortar a cada uno de esos personajes para poder digitalizarlos y luego ilustrarlos. O sea, una cosa que me imagino que nunca pasó por una lógica económica. No, nunca, tal cual. Chico, a mí no, se me apagó la computadora, pero ya pude con el celular. ¿Me oye? Sí, Sí, Perfectamente. sí, te oímos, Yolanda. Me gustaría decir algo, no hay ninguna pregunta Yo todavía. tengo una pregunta, Nidia. Perfecto, Carmen, sí. He estado escribiendo los títulos que han ido mencionando, títulos de publicaciones que ustedes tienen, y mi pregunta es, yo vivo en los Estados Unidos, así es que si quisiera comprar o tener copia de todas las historias que han mencionado, ¿dónde tendría que ir? ¿Están en Amazon? ¿Los compro Estamos en Amazon. internacionalmente? ¿Cómo hago? Todos los libros están en Amazon y es la mejor manera de adquirirlos porque, bueno, nuestra distribución es un poquito marginal, no la nuestra, la de todas las editoriales independientes de los Estados Unidos. Como todos los que vivimos acá sabemos, la única distribuidora que distribuía propiamente editoriales independientes quebró el año pasado y todos estamos haciendo grandísimos esfuerzos para estar en las librerías, pero digamos que el momento es un momento bastante crítico con la distribución de editoriales independientes en Estados Unidos y con todo lo controversial que puede ser, Amazon realmente nos presta un servicio extraordinario porque además fabrica el libro y los pone en todo el mundo a un costo bastante lógico. Otras plataformas como Ingram son mucho más costosas y tienen muy poco sentido económico para nosotros. Entiendo, gracias, gracias. Carmen, y en relación con mis libros, así, el único libro que puedes conseguir en Estados Unidos como tal es La cabeza de Tomás porque los publica la editorial de Garcilaso. Los otros libros se consiguen en algunos países. Por ejemplo, Gato Encerrado ha sido publicado por Alfaguara en varios países latinoamericanos, pero no sé si llega a Estados Unidos. Eh, Otros, por ejemplo, como No abrir hasta el año 3000 está únicamente en Venezuela. Eh, este, mm, eh, Cuentos prohibidos por la abuela está en algunos países como Colombia, está en varios países de América Latina.
Azul y Rojo ya no hay una nueva edición, hay una edición en portugués, otra que hicieron en Grecia, que está en griego y en inglés, pero no sé el alcance, creo que son y eso es un problema editorial, salvo de las grandes editoriales o salvo los autores muy famosos que los conocen en su país y es muy difícil que lleguen a otros territorios. Yo Hay lo que he hecho una, también para compensar eso, sobre todo eso que me ocurrió en pandemia, es que en mi página web yo publico cuentos. Yo hice un proyecto que se llama Cuentos sin Corona y ilustradores de varios países, venezolanos sobre todo, eh, me ilustraron un cuento y esos cuentos están digitales para que pueda reproducirlo quien quiera. La idea con eso era que, sobre todo en pandemia, los niños tuvieran acceso a la literatura. iba Mirella, a comentar Mirella. Ah, perdón. rápidamente que el espanto que lo mencionaron también es un libro de utopía portátil y su editora está en Miami. Yo no estoy seguro si ese libro se consigue en Estados Unidos. No sé si ella tiene ejemplares allá porque ese libro se publicó acá en Venezuela. Yo creo que la edición se agotó, pero quizás sería posible preguntarle a ella si tiene algunos libros. Es un libro, a mí me parece interesante porque, digamos, la portada está hecha en serigrafía, o sea, tiene como varias cosas que son como interesantes y bueno, además es una canción folclórica venezolana, o sea, me parece que tiene como varias cosas que vale la pena. Y no se hicieron muchos ejemplares, pero es posible que ya tenga algunos en Miami. Tengo familia en Panamá. ¿Sabe alguien si, y voy a Panamá con cierta frecuencia, ¿sabe alguien si por casualidad si se distribuye a Panamá, si llegan los libros a Panamá? En el caso de Gato Encerrado, Alfaguara Centroamérica lo editó, así que debería conseguirse Gato Encerrado en Panamá. Gracias, Mireya, gracias. Sí. Y bueno, por último, en la página web de alliteration.us puedes conseguir todo nuestro catálogo. Pones Alliteration Publishing en el buscador y te va a llevar a nuestra página. Quisiera hacer un comentario y me va a llevar una pregunta. ¿Me oyen? No sé. Sí. Sí, sí. Bueno, estoy pensando que no hay preguntas entre los participantes, también quizás porque a lo mejor no conocen, la mayoría a lo mejor no conoce el libro, eso puede ser, pero quiero felicitar a Garcilaso por haber tomado la decisión de el arte y la profundidad de la historia en vez de la parte económica. Es algo que todos los escritores e ilustradores valoramos mucho. Le quería comentar sobre a Mireia, particularmente Mireia, que cuando yo empecé a leer el libro, yo pensé que era una historia, digamos, un libro estampa, como que iba a ser una cotidianidad del día, que son libros muy lindos, pero muy difíciles para lograr. Pero como venía de ti, dije, esto va a ser un libro estampa, que solamente va a hablar de la cotidianidad. Pero a pesar de que habla de la cotidianidad, cuando llega a un punto que el libro, pues digo yo, empieza a revelar algo, es como te das cuenta que tu maestría en la literatura infantil te refieres a algo sin hablar de ello. Y eso también, pues te quiero felicitar por eso, porque es muy difícil y, y le damos mucho valor. Me gustaría saber, eh, porque me encanta la reiteración, la repetición que tú haces en cuanto a los lunes, cada lunes, y mm, lo veo esa parte también, como decía Sashenka, como algo muy poético en la prosa, pero cuando Jonel hace también la repetición en
en el arte. Me pregunto cómo llegó eso, si llegó por un acuerdo entre ustedes, si llegó como una sorpresa para ti, a pesar de que Jonel introduce en su repetición de los lunes los pájaros, que son los que cambian el tiempo e indican algo, pero hay también una repetición en como dijo Jonel, y la tengo acá en el libro. Y quiero saber cómo eso resultó para ti, si eso fue una sorpresa o si ustedes lo hablaron. Esa es una pregunta y también tengo otra pregunta. Me parece maravilloso de qué manera señalas la personalidad de la maestra, porque también repite la maestra siempre la misma pregunta. Y es esa repetición a ver, dice, ¿lo soñaste, te lo contaron o pasó de verdad? Cuando cuando él cuenta sus historias imaginativas. Y me parece muy linda esa posición de la maestra, que de nuevo le da la oportunidad de que, bueno, puede ser verdad. A lo mejor esto es una historia que él está contando porque de verdad la ha vivido, vamos a decir, no sé. Em, quería, no sé por qué te quería mencionar esto por alguna razón particular, pero bueno, si me dices, Jonel, o tú, cómo surgió esto de la idea de la repetición también en en la imagen. No, yo creo en la libertad creadora del artista, así. Jonel hizo lo que sintió y lo que le inspiró el texto. Es lo que yo veo y bueno, y Jonel te lo puede reiterar. Y en cuanto a esas repeticiones bueno, tanto de los lunes y de todo, es que igual los lunes es un día muy importante para el niño, porque es como volver a esa rutina después de un fin de semana en que no estuvo con estos compañeros. Y en muchos colegios hacen esto de preguntarles a los niños. Y pensé en una profesora que si bien no quiere como estimular la fantasía como tal, tampoco quiere romperla, como bastante respetuosa. Sí. Eso. Bueno, sí, quería mencionarte que también he trabajado en escuelas y he trabajado con niños y yo también vi el lunes como que a muchos niños el lunes los salva, porque los saca de una situación particular. Entonces, yendo a esta pregunta de la maestra, quería decir que nos encantaría poder leer este libro en las escuelas en Estados Unidos. Se hace muy difícil aquí en Miami, lo cual es increíble leer en español en las escuelas. A veces lo permiten, pero la mayoría de las veces prefieren que uno lea inglés. Lo entendemos, pero bueno, nos Y gustaría que... cada minuto se va a hacer más difícil porque es Exacto. parte parte de un proyecto nefasto que Exacto, pero a la vez, por eso les quería preguntar que si habría alguna posibilidad o hay algún proyecto posible de que esto se traduzca al inglés, porque, el libro está traducido y se consigue en Amazon perdón, no lo sabía, perdón. en una versión que el nombre en inglés es Really Thomas. Really Thomas. Oh, really, Thomas. O sea, Sí. gracias, no lo sabía. En realidad es Really Tomás, porque no le quitamos Sí, el acento a Tomás. perfecto, sí. Ok, Ok, gracias, no lo sí, sí, sabía, sí, sí, porque no, sí, a veces sí, hay meses en que permiten inglés y español a la misma vez leer sí, sí, pero sí, bueno, gracias, es buena sí, información. Así que lo sí, podemos conseguir en inglés también. sí, Bien. sí, Hay una pregunta, ya va, ¿me oyen? Sí. Sí. Hay una pregunta de Nicola Álvarez, me gustaría leerla un momentico. Dice, me parece súper interesante el camino de la perseverancia y la fe en la historia que tuvieron desde un inicio. ¿Qué recomiendan o aconsejan a personas que, así como Mirella, quiere entrar en el mundo editorial y recién va conociendo? ¿Qué de fortuito y qué de esfuerzo hay en el proceso de la creación de un libro? Compleja la pregunta, pero vamos a ver quién. Mira, yo lo primero que recomiendo, porque se lo recomiendo siempre a mis estudiantes de talleres literarios, es que concursen. Claro, Y mi primer libro, yo me di a conocer a Venezuela muy joven, con un primer
el libro que ganó un premio literario importante en Venezuela y a partir de ahí pues ya como que me empezaron a conocer. Yo la verdad no he sido más, si se quiere, no, siento que yo no he publicado más porque yo he compartido mi tiempo entre un ejercicio periodístico intenso en un país complejo como el mío y la literatura para niños y jóvenes. No, no ha sido como mi proyecto único de vida y bueno, eso me ha llevado a que de verdad no tengo un trabajo más intenso en el mundo editorial de niños, literatura para niños y jóvenes. Pero la entrada a concursos, la participación en concursos, que sean concursos además que no como los que se hacen actualmente. Yo no sé si me están oyendo. ¿Me están Sí, Sí, oyendo? sí. Ah, sí te eh, oímos. sí, es que acá en Sí, el sí se celular te no oye, sale nada. Mireya. Ya. El problema actualmente es que hay una serie de concursos que lo que hacen es que son falsos ganadores y le dicen a la gente, Ay, se cortó. Sí. Sí, perdón que tuve que cortar un poquito la comunicación, pero yo tengo como una cosa muy de importante. metálico. Ah, perfecto. Qué bueno. Pero sí es una gran entrada esa. Otra gran entrada actualmente que no existía cuando yo empecé pues, en el mundo de la literatura son las redes sociales, es darse a conocer la voz a través del mundo virtual. Eh, Creo que es un buen modo, los talleres literarios también, porque los talleres literarios te hacen llevar tu texto a un grupo de gente que también está interesada en la lectura y en la escritura, y como ese debate enriquece muchísimo, sobre todo si son talleres literarios nutritivos. Yo creo que esas son algunas de las vías. Mm. Lionel, ¿vas a decir algo? No, la verdad, bueno, algo que puedo comentar es que creo que lo que también ha hecho posible que todo esto ocurra es como la confianza que hay entre los tres, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo decir sin lugar a duda que hay un profundo respeto hacia el trabajo de cada uno. Por ejemplo, la relación, bueno, con Garcilaso como editor, la verdad es que no quisiera decir permisivo, pero más bien ha sido como un gran apoyo para que sea posible. Y en el caso de Mirella, una confianza total a lo que yo estoy planteando, ¿no? A lo que planteé, más bien. O sea, como un reconocimiento del trabajo, que es la visión de otro de su texto, y eso, esa apertura yo creo que permite que las cosas se hagan posible y es lo que permitió tener como mucha confianza en el libro, como para seguir empujándolo y empujándolo y empujándolo y hasta que finalmente ocurrió, ¿no? Sí hubo mucho de fortuito, creo yo, porque como que las cosas se alinearon, pero también hubo un gran esfuerzo de parte de los tres para que ocurriera finalmente. Estoy contestando aquí una pregunta que es el nombre de la editorial, es Alliteration Publishing. Y con respecto a la pregunta de Nicole, ya igual lo voy a poner con el chat. Lo único que yo te puedo recomendar es que sepas que este es un camino muy duro, Ujú. un camino que nunca va a ser sencillo. No es que el mundo del libro no es que el libro vaya a desaparecer, pero en este momento, en este preciso instante, quizás el mundo del libro vive un momento muy, muy complicado, que no quiere decir que no se vaya a solucionar en los próximos años, pero hay un problema muy serio que tiene que ver con la propia industria. Los grandes grupos han hecho un esfuerzo gigantesco para de alguna manera eh, crear un monopolio del libro que incluso los beneficia poco a ellos, porque la diversidad siempre ayuda a todo el mundo y es algo que creo que se va a ir componiendo con en los próximos años, pero en este momento es sumamente complicado editar, es sumamente complicado conseguir un editor que vaya a correr el riesgo de hacer un libro
y es muy complicado poner el libro en anaquel. Y todo esto responde a un momento muy particular y no quiere decir que eso no se vaya a componer, pero es un momento complicado y que hay que tener conciencia de eso. O sea, nunca aquí va a llegar el famoso éxito ni va a ser una industria mainstream en ningún momento. Qué bueno. ¿Me escuchan? Sí, Ajá. Esto, hay quienes piden si alguien puede mostrar imágenes del libro. Jonel, ¿tienes el libro por ahí? no lo tengo, Ella. desafortunadamente no lo tengo. Ok, quieren mostrar, que muestren las imágenes, que lean Sí, una página, algo, quieren saber algo del libro de Tomás. Pero les recomendamos, yo lo encontré por Amazon. Es una hermosura de libro. Ya, déjenme buscarlo que no lo tengo conmigo. Ya vengo. Lo que pasa es que va a ser difícil que lo muestre porque ujú. estoy en el celular, Lo puede pero mostrar no Nidia. puedo leer algo. Ya va. Lo muestras tú, Nidia, ¿ah? Y yo me Y voy a disculpar porque me tengo que ir. Muy agradecido por esta invitación. No, Este, gracias. y quedo a la orden de ustedes para próximos encuentros, pero ahorita ya me es imposible continuar conectado. Gracias, Muchísimas Garcilaso. Gracias, gracias. Garcilaso. Quiero comentarte que tengo una invitación para mayo a leer en una escuela. Si puedo leer en español, llevaré este. Y si voy a comprar el de inglés, por si tengo que leer en inglés. Pero muchas gracias. Gracias. Perfecto. Si necesitas algún apoyo de nosotros, me mandas un correo y lo que necesites. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Muchísimas gracias Garcilaso. a todos. Gracias, Muchísimas Garcilaso. gracias a todos por escuchar. Chao, Un Jonel. placer. Chao. Feliz Y día. yo me despido de Mireya. Chao. En lo chao. que, en lo que llega Mireya, les enseño que el libro está Mireya ya. Ahí Sí, está Sí. Está Mireya con el Mireya, libro. bueno, pues ahí estás, ok. ok. Enseña la contraportada, Mireya, la contraportada. Es una hermosura. Y entonces, vamos a ver. Ya va. A ver, no sé si para ti es, si estuviera en la computadora pudiera hacerlo mejor, pero les voy a leer algo, si quieres, Nidia, ve mostrándolo a medida que yo lo leo, Sí, te por iba a lo menos un preguntar. Ok, pedacito. perfecto. Ok, desde el principio. Voy Ahí es al desde, principio. es lunes. Bien. Ok, Más lejos, es, Nidia. es lunes y como todos los lunes la maestra pregunta, a ver, niños, ¿qué hicieron el fin de semana? Amanda siempre es la primera en contestar. Fui al cine, maestra. Vi una película de osos, dice. Manuel continúa, pero yo fui para el zoológico y vi un oso de verdad. Las gemelas Lina y Lila hablan a la vez. Papá nos llevó al mercado, compramos muchas galletas y leche y manzanas y helados. Álvaro las interrumpe. Pero yo hice una torta de chocolate con mi mamá, sabrosa, y se relame los labios. Tomás está callado, los mira, piensa largo, mientras que los demás luchan por hablar a la vez. Yo ayudé a mi abuelo a regar el jardín, relata Raquel. Yo adopté un perro de la calle, cuenta Diego. Yo vi televisión, dice Julia. Tomás espera en silencio y entonces con lentitud relata. Maestra, el domingo aprendí a volar y fui a dar la vuelta a Marte y comí merienda con unos marcianos sin pelo y corre por todo el salón saltando y aleteando los brazos como si volara. Esto es una partecita solo de todos los lunes que nos va a contar cosas, tanto Tomás como todos los niños. Así, todos los niños avanzan en su historia. A cada uno le va pasando cosas en su historia. Y a Tomás también. Una Es, cosa, Hermosísimo.
algo que quería mencionar, que una de las cosas que leí sobre los dibujos de Lionel es que le gusta el tratar de dibujar lo que es desapercibido, digamos, lo que está, a lo mejor sentimientos, acciones, cosas que suceden en el ser humano, en la vida y que no se pueden percibir. Entonces, pues las imágenes pues son a veces así como muy grandes, como llamativas y esto me llamó la atención cuando Mireia dice, los demás luchan por hablar a la vez. En- Entonces es una expresión de eso, ¿no? Muy lindo. Y además con oso, que es lo que se acaba de nombrar. Sí, ajá, exacto. Y también la palabra luchar, que bueno, pues es una lucha lo que se ve aquí, y la lucha se le atañe a ellos, al resto, pero en silencio y pensando largo, pues Tomás también tiene su lucha como todos, ¿no? Así que Sí. hay muchas sutilezas en los dibujos y en el texto. Como les decía, para mí lo maravilloso es eso, pues hablar de algo que no está escrito en palabras, que el niño puede imaginarse o hacer sus conclusiones o hacer preguntas porque hay cosas que no le llegan, no lo entiende del todo o lo entiende mejor que nosotros. Y, y eso está aquí, esa parte, ¿no? No está todo aclarado, no está todo dicho, está... Hay una cosa que yo quería comentar con respecto a eso, que es que a que me parece que es un rasgo como que define muy bien a Tomás, es que él es un gran observador, ¿no? Y entonces como que, digamos, él percibe el mundo desde lo que ve y muchas veces no es como un partícipe directo, digamos, no lo hace desde la acción, sino desde lo que está viendo. Y luego entonces cuando él cuenta cuál ha sido su accionar o lo que ha visto, siempre hay como es una especie de historia muy imaginativa, ¿no? Donde él cuenta lo que hizo, pero nadie lo ha visto, sino solamente lo comenta él. Entonces, a mí me parecía que era importante eso, o sea, cómo él podía ver a los demás y entonces cómo él podía imaginar las acciones de los otros también y entender la realidad de los otros a través de su imaginación. Es que hay ciertamente, Jonel, tú añades el pensamiento de Jonel no solamente cuando habla y dice lo que hizo, sino que con anterioridad hay una apreciación de su pensamiento. O sea, podemos ver un pensamiento de algo que no concuerda con las palabras, sino Sí, que es también una ficción del personaje. sí. Y entonces eso es lo que crea otras lecturas y hace que el niño se pueda imaginar cualquier cosa, muchas cosas se puede imaginar. Y eso es un punto, pero maravilloso, de verdad, del libro, ¿no? Es Así que que en el sí, yo libro los álbum, felicito a los dos, a los Gracias, tres, gracias. a los cuatro, Sanchenka se fue. se Eh, fue, los porque felicito. era bueno que Sachenko les hubiera hablado, como ella es profesora en el área, de cómo el libro álbum, así tiene muchas variantes. Hay un libro álbum en que imagen y texto es como que se repiten y dicen lo mismo, pero hay una variante del libro álbum donde la imagen complementa, aporta y como que tienen lecturas también paralelas que confluyen, pero que a la vez agrega. Y eso a mí me parece maravilloso de este libro, álbum en particular y de la labor de Joner, Sí, que, que él agrega, es como otra voz también. exactamente, sí. Sí, no sé por qué vuelvo a insistir en lo de la maestra, pero también en eso que decías que este, de la manera que tú presentas a la maestra, Mireia, es también hace como relación con lo como Yonel la presenta, porque no ves una maestra en lo que es, a pesar de que ella está preocupada en el museo, pero no ves a una persona como enloquecida, no ves no hay el drama, o sea, no hay drama, no hay melodrama, vamos a decir. Está esa presencia de esa maestra que tú creas, como dijiste, en un cartón que la hace como muy presente, Mm. pero no, no de melodrama, ¿entiende? Como que sí, es muy interesante, me pareció muy interesante
eso cuando explicaste cómo hacías los personajes y cómo es que así se reflejan en el libro, realmente. Mm. ¿Alguien Sí, más tiene una pregunta? ¿Alguien quiere añadir algo? Estamos tan agradecidas, de verdad, con este encuentro tan maravilloso. Agradecida a Mireia, la paciencia con nosotros también, arriba y abajo con los horarios. Este, pero nos traen algo maravilloso, de verdad. Y gracias a Garcilaso que unió los esfuerzos para la producción de este libro. Me parece genial, de verdad. Y quería preguntarle a Garcilaso, ¿hay nuevos títulos en camino? Quería saber si tenía más títulos. Bueno, Sí, pero ya él se tuvo que ir. lo veremos, pues. No, pero yo tengo entendido de que la idea es que hacer una colección sí, infantil. sí, sí. Qué bueno. Él comentó, justamente, ahorita está por publicarse un libro que se llama Mínimos, que es un libro ilustrado también de poesía, que también lo ilustré yo. Es el siguiente título que va a salir de la colección infantil. Creo que hay otros que están en camino. Por ahora ese es el más próximo que se va a publicar. Qué bueno. Bueno, Gracias, Jonel. Sí, qué bien. muy Gracias a bien. usted. Bueno, creo que nos despedimos, ¿verdad? Ya Sí. nos Gracias a despedimos todos. y les Gracias a Bueno, agradecemos todos. a todos por la participación. Bueno, gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes dos. Bueno, en primer lugar a Cristina, que fue además mi primera ilustradora, ujú. el primer gato encerrado. A Nidia, que fue a quien conocí siendo mi tallerista, y con un grupo bello, y vi que ya había otras integrantes de ese taller precioso que tuve con usted. Y bueno, a Jonel, que yo quiero trabajar contigo siempre, hagamos más libros. Hagamos un mal libro. Y Hagamos más libros de literatura infantil, sí, eso es Sí. importante. Y les animo a que compren este libro, es hermoso, es para disfrutar con los niños nuestros, con las escuelas, con bibliotecas en grupo, y no cuesta diferente que otros grupos, que otros libros de carátula dura. Vale la pena, se los animo. muchas gracias. 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 Bueno, chao a todos. Cualquier Chao, cosa gracias. me pueden escribir a la web. Todo un Un gusto. Gracias, Mireya. Chao, Encantada de gracias. Chao, conocerte, gracias. Yonet. Igual. Gracias Chao. a todas. Encantada. Qué Buena bueno. suerte Bye. para todos en todo. Chao. Igual. Chao. Gracias, Silvia. Chao. Chao, chao. Gracias, gracias por la participación. Ay, Sí, qué un linda. placer. Gracias, Mireya. Ay, sí. Qué bien, Hugo.